activo, búscalo. Diosdado es el fundador de infantería nacido, 108 su batallón. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su compa el Búcalo en su podcast desde la trinchera con el Búcalo. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor en psicología, médico, psicólogo, maestro y buen amigo, el buen Uriel, desde la famosa ciudad de Tamaulipas. Entonces, desde el estado de Hombre, no diga Tamaulipas eso. nos acompaña el doctor Uriel. Es un gran amigo y de hecho, hemos compartido por ahí ya foro en algunos eventos y el día de hoy se me hizo algo muy interesante traerlo porque él se dedica al tema de la psicología y siempre hay como que muchas preguntas y cosas así raras, ¿no? Que de repente nos llegan a la cabeza y que tenemos la duda de saber qué vive un psicólogo. Pero bueno, vamos a dejarlo que se presente. ¿Qué onda, Doc? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mietson. Muchas gracias por acá por la invitación, la verdad. Sí me la esperaba, pero de manera presencial. Yo sé que se la debo de manera presencial allá en Ciudad de México, la verdad. No conozco para allá esos lares, pero la verdad nos debemos ahí un buen podcast por allá precisamente. Y yo soy, como acá dijo mi buen Edson, soy Uriel Pinto, soy licenciado en psicología, llevo ya 3 años, casi 4 en la práctica clínica, atendiendo pacientes, el estado de Tamaulipas. Acá, cuando quieran, a sus órdenes para cualquier cuestión. No duden en contactarme. Yo creo que ha de haber mucho cliente de aquel lado, ¿no, Doc? O sea, digo, siendo una ciudad, un estado tan complicado, pero antes de abordar ese tema, Yo, yo tengo, o sea, la pregunta que yo dije, se la voy a hacer, y si no se me olvida es, por ejemplo, en mi caso yo conozco dentro de mi gremio, el gremio de la seguridad, la gran mayoría de los que se dedican al tema de la milicia o de la policía, pues ya lo traen desde niño, ¿no? O sea, desde niño yo quería ser soldado porque veía los desfiles, porque veía las películas, porque al final del día hay mucho de dónde jalar para poder, adoptar esa idea, ¿no? O ese deseo de ser policía o militar, pero psicólogo, o sea, ¿cómo es que a usted, Doc, le nace esta idea, este gusto o este deseo por dedicarse pues, al tema de la mente humana? ¿Ok? Me voy a ir un poquito para atrás y después vámonos para el frente. En 2017 yo andaba bien perdido en la vida, tenía 18 años. Yo estudié administración en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un semestre. La verdad, pues yo inicié también un proceso terapéutico en aquel entonces con una psicóloga y ahí abrí todo lo que yo traía. Por ende, abrí muchas heridas de mi pasado, mucho de mi infancia. Venía dejando un deporte que me gustaba demasiado. Mi médico, como yo me lesioné la rodilla, me dijo, tú ya no vas a poder hacer deporte en la vida. Más me deprimió y ahí estaba llorando en el ISSSTE, ¿no? Con mi mamá que me llevó y me dijo, a ver qué te dice el doctor. Vivo todo este proceso. En 2017 yo tomo esta decisión de trabajar. Pues mi primer trabajo fue en Little Caesar, yo era cajero y me tocó hacer mi servicio militar en ese año, mi servicio militar aquí, acá en Nuevo Laredo. Y a partir de eso, pues fue bien diferente para mí por el hecho de que nos inculcaban mucho, oye, es que ustedes aquí son soldados, es que ustedes aquí van a seguir esto. Y de cierta manera, pues me gustó. Ya traía yo el gusto de algún momento antes, pero esto me quería desviar a, ¿sabes qué? Haz tu servicio en 3 meses, te va a tocar ti en 3 meses, ya no vienes todos los sábados de un año, porque yo odiaba ir todos los sábados de un año, Sí, y lo que es sales. el servicio militar voluntario, digo, el encuadrado, ¿no? Hice todo el proceso, el médico, las pruebas físicas, el psicológico, todo. Literal estaba a un paso de irme, pero por decisiones de la vida, llámele Dios, la vida, el universo, no me fui. Porque mi papá me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estudiar o quieres arruinar tu vida ya?
Le dije, quiero estudiar, quiero quedar conmigo, yo quiero mi cartilla. Ok, yo a ver cómo lo hago, cómo, para conseguir tu cartilla, pero tú te quedas aquí, estudias una carrera que tú quieres y te quitas esa idea de irte al ejército. Y yo, va, ok. En este proceso terapéutico, mi terapeuta me orientó vocacionalmente para saber qué era lo que yo en realidad quería. No lo que mis papás querían, no lo que mis amigos querían, porque yo me fui a la UAD nada más a seguir a mis amigos, porque ya venía yo de técnico de administración en la UAD, en la prepa, lo estudié en la UAD, dije, va a ser lo mismo, resultó que no es lo mismo, y pues dije, pues quiero ser psicólogo, porque mi terapeuta, algo que también me propuso desde, pues si tanto te apasiona la cocina, como dices, porque soy un apasionado de la cocina, pues ¿por qué no estudias gastronomía? Y es de, pues sí, pero es que no quiero pasarme la vida trabajando encerrado dentro de una cocina. Y me dijo, pues no Claro, o creo sea, que me quieras. gusta, pero no como para amarrarme ahí día y noche, ¿no? Sino para cocinar un ratito. Pues es que al final de cuentas la cocina es como cocino para mí, cocino para mi familia, para mi esposa, no cocino para un restaurante. Y yo tampoco me la quería pasar encerrado, porque siempre fue para mí, oye, quiero algo donde no me vaya a encerrar de 9 a 5. Me encierro en psicología y me encantó la idea por el hecho de que yo ya venía con un proceso, yo ya me conocía, me adentro más dentro de esto y resulta que me gusta el hecho de, pues, ayudar a la gente en esta situación, sea la que fuera, y conocer todo lo habido y por haber. Y ese es el resumen literal del por qué yo estudié psicología. A pesar de que en toda mi carrera, en los 3 años que duró, yo traía todavía la idea de irme al ejército o a la policía estatal, que sí, sí me propuse para la policía estatal acá, pero pues no se cumplió, no sé por qué, por algo de haber sido. Ah, no, definitivamente. Yo siempre he creído que las cosas tienen una razón de ser, no nada más porque sucedieron y ya. Yo sí creo mucho en esto de las cosas pasan por algo, no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? O sea que entonces, fíjese, Sí, sí. esa parte es interesante. Usted quería ser militar en un principio. O sea, fíjate, o sea, cómo Sí, al final del día las personas se van alineando, ¿no? Porque por alguna extraña razón o por lo que tú quieras, llámales casualidad, llámale suerte, llámale coincidencia o llámale destino, nos vamos conociendo en el camino y vamos alineando. A lo mejor no nos dedicamos a lo mismo, pero compartimos gustos similares o ideas similares o experiencias similares que van haciendo que las personas se vayan juntando, ¿no? Se vayan agrupando. sí, sí. Y entonces, por lo que entiendo, a raíz de que usted, Doc, toma esta terapia para superar un proceso complicado de su vida, es que usted empieza a agarrarle ese gusto a la psicología, digamos, ese gusto por la mente humana, por los pensamientos, ¿no? Porque, digo, yo la verdad es que, digo, lo hemos platicado usted y yo fuera de podcast, que siempre, para los que no lo saben, es puta, todo una experiencia platicar con el doc fuera del aire, pero es que, por ejemplo, hay tantos pensamientos que de repente se le cruzan a las personas por su cabeza que yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué tanta cosa no ha de ver un psicólogo, no? Y por ejemplo, usted agarra la carrera en psicología. ¿Hubo algún momento en el que usted dijera a media carrera, a tres cuartos de carrera, no, no me gusta, no es lo mío? ¿O siempre, desde que inició hasta que terminó, digo, obviamente con sus altas y sus bajas, pero siempre fue este sentimiento de sí me agrada? Siempre fue el sentimiento de sí me agrada ahí, pero aquí la razón. Hubo maestros, los cuales tuve a lo largo de esto, psicólogos también, los cuales se la daban de soy Juan Camaney para lo clínico y todos los pacientes clínicos van conmigo. Eran los que muchas veces me desanimaban al hecho de quiero la atención clínica, quiero atender pacientes, quiero que una vida esté en mis manos, ejemplo, la vida de Edson que esté en mis manos y que Edson venga con una
depresión y yo no sepa qué hacer como recién egresado. ¿Y por qué? Por el hecho de que en las prácticas clínicas, en cámara Gesell, por ejemplo, ahí era donde te desanimabas. Ahí era donde decías, oye, si en realidad esto es para mí, si el área clínica no era para mí, yo me daba por hecho de que el área clínica no era para mí en algún momento. ¿Por qué? Por el hecho de lo complicado, porque no nada más íbamos a ver depresión o ansiedad, íbamos a ver cuestiones, ideación, divorcios, intrafamiliar, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno no sabía cómo manejar eso, porque uno nomás le daban el brochazo así de que esto es lo básico, esto es lo que se maneja, así puedes tratar unos casos y hasta ahí. Todo lo demás, avéntate una maestría, un curso, un diplomado, una especialidad, pero lejos de aquí. Aquí nomás te enseñamos lo básico. O sea que, digamos que la carrera en psicología, digamos, como tal, para la licenciatura, es una Ajá. embarradita nada más. Digo, Sí, entiendo que siempre hay más, ¿no? Entiendo que están las maestrías, los doctorados, los posgrados, algunos diplomados, etcétera, ¿no? Pero ujú, yo me imaginaba que sales de la carrera con conocimientos todavía mucho más profundos. Ahora, cuando tú estudias psicología, ujú. ¿cómo podría formular esta pregunta? ¿Yo me titulo y yo ya soy psicólogo de lo que sea, o hay como especialidades para atender ciertos casos? ¿O cómo está el tema? Por Ya, o ejemplo, sea, yo salgo de psicólogo, ya puedo poner mi consultorio de psicología o buscar un trabajo en algún lugar como psicólogo y puedo atender lo que sea. ¿O hay áreas en muy las buena pregunta. que tú dices, sabes qué, esto no, tú puedes atender esto y esto, pero para esto ya necesitas algo más? Ok, ahí le va. Esa es una muy buena pregunta porque yo egresé como psicólogo general y yo hasta el 2021, hasta el 2021, egresé en 2020, hasta 2021 yo empecé la atención clínica con casos supervisados. ¿Esto por qué? Por el hecho de que una muy buena colega me abrió las puertas de su consultorio, me dijo, ya, ahí está el consultorio, rara vez se ocupa en 3 semanas, yo te cobro una renta muy pequeña, es un porcentaje de tu consulta, tú haz tu consulta ahí, tú tráete a tus pacientes, tú promocionate. Ahí fue como yo me aventé a lo que es la atención clínica. Ella supervisaba mis casos. Oye, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué técnicas estás utilizando? ¿Bajo qué enfoque? ¿Qué es lo que estás haciendo? Para precisamente poder lidiar con los casos. Fuera depresión, fuera ansiedad, fuera casos psiquiátricos, fuera abuso sexual, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, esa colega muy buena, la cual me ayudó dentro de esto, fue la cual me guió a partir de esto. Yo era psicólogo general, vuelvo a lo mismo, pero ella, bajo su supervisión, ahí fue cuando yo pude poder empezar en esto de lo clínico. Y acuérdense, bien importante, tener cédula, porque de lo contrario nada más soy un pasante, y como pasante pues no puedo estar atendiendo. Sí, claro. Sí, 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 o sea, si no tiene la cédula profesional, pues incurres incluso en un delito. Entonces, pero básicamente entonces te vas fogueando sobre la marcha. Y si Ujú. tienes de Bueno, tu lado, como en tu caso que tuviste la fortuna de tener a alguien que te pudiera ir guiando y te pudiera ir asesorando, y digamos ya en el campo laboral o ya en terreno, como le decimos nosotros los militares, ya en terreno, pues ya qué bueno. ajá, Pero si no tienes quién, entonces se vuelve más complicado. Y sumado, una cosa es batallar con el mercado laboral, que para nadie es fácil en el área que sea, y menos creo en psicología ujú, porque es un terreno laboral que cuesta trabajo, como también creo que por el otro lado tienes que lidiar con el tema de que pues nadie va al psicólogo, ¿no? O sea, de hecho, pues se hacen memes, ¿no? O sea, perdón, pero hacemos muchos memes o vemos memes en el internet donde dice, te quieres morir de hambre, métete de psicólogo, güey, ¿no? O sea, también es difícil. ¿Cómo es la vida, cómo es el día a día de un psicólogo en una reunión familiar, en una ida al cine, en un restaurante, en una reunión de amigos, donde de repente escuchas conversaciones y sí le pasa a usted lo que es inevitable para usted
decir, este vato trae estos pedos, o puede ser que traiga estos pedos, o cómo es vivir en la mente de un psicólogo en el día a día. Sí o sí pasa ese tipo de situaciones de plano, ¿eh? Porque a veces de repente también mi familia, bueno, pues yo tengo dos apellidos, ¿verdad? O sea, yo tengo el Pinto. Es como que eso sí de repente, oye, ¿y en estos casos qué haces? ¿Tú evalúas? O cuando te llega una persona con esos problemas, ¿tú qué le dices? ¿Cómo los tratas? ¿Qué técnicas les aplicas? Oye, últimamente tengo mucha ansiedad, ¿qué debería de hacer? Cosas de este tipo. Pero si en otras hay conversaciones con amigos, ya así es como que, oye, neta, ¿sabes qué? O sea, ve a terapia conmigo, ¿no? Obviamente yo no puedo dudar a mis amistades, pero es como que sí, vete a terapia porque pues esto que estás haciendo de plano está mal y hasta tú te estás dando cuenta nomás que te quieres el de la vista gorda o el que no estás viendo la broncota que te estás aventando. Es ahí donde precisamente pasa esto, sí, sí, cierto, sí pasa eso. Mi esposa también es psicóloga y si de repente es como que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo sé que yo no soy tu terapeuta, pero te pasa esto. O ella también me dice, oye, ¿sabes qué? Últimamente te notaba bien diferente, o sea, no eres el mismo, andas un poco más malhumorado, te noto irritable y es como, chécate, échate un insight. Un insight es, échate clavado en tu fondo y pregúntate, y bueno, ¿por qué estás impaciente? ¿Por qué andas de malas? ¿Qué te pone de malas? ¿No te gusta la chamba? ¿O traes bronca ya? ¿O con uno mismo? ¿O qué es lo que está pasando precisamente, no? Porque también, digo, dentro de todo, no somos perfectos, obviamente, también tenemos ella y yo discusiones, pero es donde también reconocemos ya, oye, ¿sabes qué? Aquí fui yo. ¿Sabes qué? Yo no debí de decir esto, de gritar, de X o Y. O sea, uno también reconoce a final de cuentas dentro de esto, pero porque se echa el clavado y se da cuenta de que, ¿sabes qué? El que estuvo mal fui yo. ¿Sabes qué? Fue por esta situación. Es de, ya cambia mucho la cosa, ¿no? A simplemente decir, es que tú, es que yo. No, no, cada quien hace responsable de su chamba y hasta ahí. Porque Dios bendito, eso de andarse haciendo la víctima hoy en día, ya es papel muy, que está muy gastado. Entonces sí es, o sea, sí, por ejemplo, el psicólogo tiende mucho le es inevitable evaluar a los demás y autoevaluarse, ¿no? Que eso deberíamos todos de hacerlo. Pero yo decía, Ujú. porque tengo, por ejemplo, yo tengo una prima lejana que tengo entendido que es psicóloga, pero pues no, realmente no tenemos esa convivencia, ¿no? No estamos como muy cercanos. Y yo siempre he dicho, no, pues a poco a lo mejor los psicólogos todo el tiempo están analizando a la gente, porque a mí me pasa, yo no soy psicólogo, pero de repente alguien dice algo y lo puedo traer en la semana, en la cabeza semanas, ¿no? Y a veces, de repente resulta medio obsesivo, ¿no? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué de dónde lo saca? ¿Por qué se lo está cuestionando? ¿De dónde lo está pensando? O sea, a mí me pasa demasiado, pero demasiado, y eso es algo que no de ahorita, sino de casi toda mi vida. O sea, yo te puedo decir, Doc, que desde mi adolescencia siempre he tenido esa tendencia a estar cuestionando el por qué dijo esto, por qué, por qué se sentó ahí, por qué se viste así, ¿no? Entonces yo luego digo, para un psicólogo ha de ser todavía más, y más como ya traen ese estudio y ese conocimiento, pues todavía entienden más las cosas. Ahora, las personas, ¿cómo es el tema de la psicología ya en campo laboral? Porque aquí hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, y la primera que quiero abordar, la primera, usted ha atendido, me imagino, sin darnos detalles ni nombres, porque sé que tiene un código, una ética profesional, pero dentro de esta experiencia laboral, ¿qué tan común es en México el tema de la depresión, de la ansiedad y del estrés postraumático? O sea, digamos, de 20 pacientes, ¿cuántos usted diría tienen por lo menos uno de estos tres problemas? 15 de 20. O sea, de cada 20 personas, 15 tienen algún problema de salud mental. Sí. Si no es ansiedad, si no es depresión, si no es pasar por una situación de estrés postraumático, fuera de la que fuera, pero sí.
15 de 20 personas que vienen conmigo vienen por alguna bronca así. Órale. O sea, si ese ya es un dato alarmante. O sea, digo, para mí es un dato muy alarmante porque estamos hablando de que es más del 50%, ¿no? A lo mejor un 75%. Ahora, uno va al psicólogo y piensa que es como ir a atender una gripa, ¿no? O un dolor estomacal, donde llegas al doctor, te revisa, te dice, tienes una infección, tómate este medicamento y en 3, 7 días vas a ver mejoras. En el caso de la salud mental, pues muchos sabemos que no es así, que es un proceso que tiene que ver mucho con uno mismo. ¿Cómo es el tema de los pacientes? Porque yo he conocido a mucha gente que a mí me han hablado por teléfono y me han dicho, oye, ¿cómo fue tu proceso? Porque usted sabe que yo estuve también recibiendo terapia durante 2 años, pero luego la gente no quiere no quiere afrontar ese proceso que puede ser largo y quieren un resultado en 2 o 3 sesiones. ¿Cómo es para el psicólogo abordar este tema con el paciente y qué tan difícil es hacerlos entender esa parte? Mm, ok, más o menos un ejemplo así bien rápido para esto es, ejemplo, Edson, el señor Edson viene conmigo, se sienta, buenas tardes, yo soy el licenciado tal, yo voy a ser su terapeuta. Antes de empezar con todo este proceso, le explico las reglas, que son las reglas del proceso fundamentales sobre el costo, la duración, cada cuánto tiempo nos vamos a ver, la confidencialidad, que el espacio del consultorio precisamente es un espacio de confianza donde uno puede hablar de lo que sea, hablar de lo que quieran y como ellos quieran, porque precisamente este es un espacio en donde si el señor Edson a lo mejor dice, pues es que sabes que es que ya me tiene hasta la madre esa persona que eso, bienvenido sea, porque él está dando ese nombre y esa forma de expresarse, porque él quiere expresarse así, porque su emoción es molestia, enojo, coraje, furia, ira, todo esto precisamente le es permitido. Si en algún momento del proceso pues no se siente cómodo, porque soy hombre, porque no le gustó el enfoque, porque no vio avances, muy válido, se informa, es respetable, aquí no tenemos obligados a nadie, se cierra para que no se me vaya con sus broncas abiertas, es libre de ir a cualquier otro terapeuta, buscar a cualquier otro terapeuta. Y algo bien importante sobre todo, tomo mis datos iniciales, agrego mi motivo de consulta. Por ejemplo, el señor Edson viene porque trae mucho estrés en la chamba, ¿no? ¿Ok? Y otras cuestiones, ¿no? Y yo siempre les pregunto, desde el enfoque sistémico, porque a pesar de que soy sistémico, no estoy casado con ningún enfoque, siempre les digo, de todos los temas los cuales quieren tratar, menciónenme uno, el cual sea su mayor prioridad o preocupación a tratar en esta consulta. Y en esa hora tratamos esa cuestión o otras más que se presenten. Y no hay problema. Siempre se hace un cierre, ¿no? Simplemente se puede cortar así de tajo por el hecho de que pueden haber preguntas, pueden haber situaciones inconclusas o, o alguna otra situación. Fíjate, esto es interesante porque la verdad es que vuelvo al número uno, ¿no? Es complicado el campo laboral para el psicólogo porque la gente no quiere ir al psicólogo. Entonces, hay muchas personas que te puedo apostar, Doc, y de todos los que nos están viendo, que nunca en su vida han ido al psicólogo. O sea, hay personas que llegan a los 30, 40, 50 años y nunca en su vida han pisado ni una sola vez un consultorio, ¿no? Con un psicólogo. Entonces, esto es interesante para que la gente también entienda un poquito, pues, cómo funciona una dinámica de, de estas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me voy a encontrar cuando yo voy a un psicólogo? Porque también yo creo que no vamos al psicólogo por varias razones, ¿no? Número uno, porque creemos que es un gasto innecesario, porque la economía en México es complicada. Creo que lo número uno es porque pensamos que no lo necesitamos y no vamos a invertir dinero en algo que tal vez no es necesario, ¿no? El mexicano siempre como que tiene mucho la idea de guarda el dinero para cosas necesarias y eso no lo consideramos. Número dos, porque hasta uno mismo lo llega a comentar, yo lo llegué a comentar en su momento,
decir, ir a platicarle mis cosas a alguien que también es un humano, que también es de carne y hueso y que de seguro tiene los mismos o peores problemas de salud mental que los míos, ¿cómo es que me va a ayudar? Entonces ya buscamos otra barrera, ¿no? Y yo he escuchado a mucha gente que argumenta esta parte de, pues si están igual de locos, ¿no? O están más locos que uno, como por cómo me va a ayudar. Ya estamos dado por sentado algo que ni siquiera conocemos. Y número 3, hay veces que dices, bueno, ya tengo la economía, bueno, ok, voy a darme la oportunidad, pero la tercera cosa por la que no vamos al psicólogo, creo que desde mi opinión, es porque el proceso es largo. O sea, es un proceso largo, no es, repito otra vez, no es como atender un dolor estomacal, pero es mucho más delicado que un dolor estomacal, porque desde mi opinión, yo siempre lo he dicho, el 99% de los problemas que tengo en el día a día son consecuencia de cómo estoy de mi mente, ¿no? Cómo estoy parado y cómo estoy Yo pensé que hacía sus posicionado en el... decisiones. ¿Mande? Pensé que iba a decir de sus decisiones. Ah, bueno, pero las decisiones vienen de eso, de cómo estoy aquí, ¿no? O sea, si- No, pues sí, para que Simón. haya una acción, primero tiene que haber un pensamiento. Y antes de un pensamiento, Ujú. primero tiene que haber una emoción. Una emoción, Ah, claro. una emoción que yo, perdón, un pensamiento eh, positivo viene de una emoción positiva, de una emoción de paz, de tranquilidad, de calma. Si yo estoy encabronado, pues entonces empiezo a tener pensamientos negativos. Y si esos pensamientos negativos me llevan a tomar decisiones erróneas y esas decisiones pues ya son la consecuencia y el resultado de mi día a día. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué tan? Porque hace rato tocó algo importante que a mí se me hace muy interesante. En mis manos, dijo, está la vida de una persona. Ujú. Y eso sí es cierto, ¿no? Porque, digo, hasta ahorita que lo está diciendo, me cayó el 20 y dije, ay, en la madre, sí es cierto, ¿no? O sea, viene el búcalo, se sienta con el doctor Uriel, le platica sus pedos, pero si el doctor Uriel no sabe cómo encaminarlo, o cómo ayudarlo, o qué decirle, puede que Búcalo llegue a su casa y se pegue un pinche corbatazo, ¿no? ¿Cómo es lidiar Hay de todo en para la vida. ¿Cómo es lidiar para usted en el día a día con eso, no? Porque me imagino que le han de llegar casos pues, también desde muy ligeros hasta unos que dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo lidias con con esa responsabilidad, Doc? Muy buena pregunta. A partir de esto, bien sencillo el asunto. Llega el consultante, ah, platica el hecho de que en la conversación resulta que tres síntomas de depresión, ¿no? No, pues ¿cuánto tienes en depresión? No, pues un año, ¿no? Ok. ¿Y te has pensado en... No, pues sí, lo traigo a veces en la mente muy presente. ¿Has intentado? Sí, he tenido dos intentos fallidos, ¿no? Me iba a tomar pastillas y no funcionó, las vomité. Otro me iba a un balcón y ahí va, pues sí. Y es como que, ok, bueno, siempre, bueno, quisiera decir que siempre, pero no siempre. Siempre que hay depresión, hay ansiedad. Siempre que hay ansiedad, hay depresión. Son primas hermanas, no siempre una de la otra. A veces hay más ansiedad que depresión. A partir de que existe el pensamiento, se canaliza directo a psiquiatra. Yo de plano siempre les digo, yo no los mando aquí obligados a nadie. Si Edson viene conmigo y trae depresión y trae ansiedad, trae ideación o intentos de suicidio, directamente yo lo canalizo al psiquiatra sí o sí. ¿Por ¿Cuál es qué? la Por el hecho de que diferencia? ¿Cuál es la diferencia para todos los que no saben? ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? el psicólogo va a atender precisamente las cuestiones en cuanto a la mente en la psicoterapia, a través de, pues, precisamente problemáticas como ansiedad, depresión, etcétera. El psiquiatra va a medicar a todos estos pacientes, los cuales tengan
pues sí, una enfermedad mental, medicar, el psicólogo no medica, precisamente para que conozcan al respecto de los medicamentos, se les da un diagnóstico, se les evalúa, precisamente para que conozcan qué es lo que hay. Porque yo puedo decirle al señor Edson Diosdado que el señor Edson Diosdado, en base a lo que yo vi, lo que me contó, trae ansiedad y depresión. Pero resulta que el psiquiatra aplica pruebas en su entrevista y con lo que vio, resulta que le diagnosticó ansiedad generalizada con síntomas depresivos. ¿Qué diferencia de diagnóstico una de la otra? Ahí precisamente como yo puedo ir y confirmarle mi diagnóstico al psiquiatra, como el psiquiatra me va a rebotar mi diagnóstico, me va a decir, oye, ¿sabes que estás mal? O sea, ¿cómo estás evaluando? Ok, entonces el psicólogo, digamos que en términos generales, es el que evalúa estas condiciones de depresión, de estrés, de ansiedad, pero cuando el tema ya es más severo y requiere algún medicamento, es cuando se canaliza al psiquiatra, para que el psiquiatra mediante este Ujú, medicamento ayude en el tratamiento, ¿es correcto? ujú. Y se complemente con la psicoterapia, porque bien yo le puedo Sí, dar la claro. pastillita a Edson y puede dormir mejor, tener menos ansiedad, tener menos ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Voy a tener de Edson, literal. Así de pintado está la cosa. El asunto aquí con esto es que si yo no complemento con la psicoterapia, porque nada más lo canalizo el psiquiatra y yo me lavo las manos y digo, no, pues allá que el psiquiatra se resuelva con Edson, pues hasta ahí queda la bronca. Nada más estoy tapando. No estoy cortando de raíz todo lo que hay detrás de, todo lo que les ocasionó sus ataques de ansiedad, todo lo que le preocupa, sus pensamientos obsesivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un complemento a final de cuentas. ¿Para qué? Precisamente el paciente salga más rápido del proceso. ¿Por qué? Y ahí le va una verdad bien, bien verdadera. Yo le llamo corto, corto, un proceso, 12 consultas. Desde el enfoque centrado en soluciones, la terapia breve centrada en soluciones, 12 consultas es el proceso corto. Express es cuando llegas de entrada por salida, 5 o 6 consultas y se va. Y hay gente a la cual llega así. Y es cierto, porque no es tanta la problemática que trae. Uno les da las herramientas y los recursos a la persona para que éste resuelva la situación a cual se le presenta, guiándolo, encaminándolo. Yo no decido por él, lo llevo hasta cierto punto y él va a seguir. Yo nada más lo estoy acompañando dentro de este proceso. Ok, o sea, un proceso corto, entre comillas, son 12 semanas, que serían, 4 procesos, serían 3 meses. 4 por 3, 12, sí, 3 meses. No, pues sí, realmente es muy corto, ¿no? Pero ahora imagínate, 6 sesiones, 6 semanas, no, pues no, no. O sea, bueno, a menos que tu problema sea que tu hermano se comió el gansito que estaba en tu refrigerador y a lo mejor digas, güey, en 6 semanas solucionas ese pedo, ¿no? Pero de ahí pues, sí, o sea, es que estoy pensando, Doc, o sea, perdón, pero yo, o sea, yo estoy pensando qué pinche problema puedo solucionar de carácter mental, en 6 semanas. Estoy diciendo, no, pues si mi carnal se chingó mi gansito que dejé en el refrigerador, posiblemente, ¿no? Ya en 6 semanas le diga, no te perdono, pero ya lo dejaremos por la paz, ¿no? Entonces, es que, No, pero, perdón, fue inevitable pensarlo, ¿no? Es que yo, por ejemplo, yo me aventé 2 años y le puedo decir, Doc, que fueron los 2 años del psicólogo con la terapia correspondiente, pero hoy, después de 11 años, eh, todavía de repente sigo con ese trabajo de introspección de manera cotidiana y siguen saliendo cosillas, ¿no? Detallitos y cosas así que se pueden ir puliendo. Entonces, y eso que me aventé 2 años. Entonces, yo me pongo a pensar, por eso dije, bueno, ¿qué problema puede solucionar en 6 semanas? Ahora, digo, es una responsabilidad enorme lo que estábamos viendo. El tema de atender clínicamente
las emociones y los pensamientos de una persona. Pero, ¿qué tan así, desde profesionalmente? Porque no digo que todos, pero qué tanto se llega a dar el caso de mala praxis en la psicología? Es decir, cuando hablo de mala praxis me quiero referir específicamente a médicos titulados, cedulados y todo, pero que tienden a abusar de su posición para sacar un beneficio tal vez de lo que sea económico, lo que sea, de sus pacientes. O sea, dentro del mundo de la psicología, porque se habla mucho, por ejemplo, de los médicos, ¿no? No, esos médicos son finos, ¿no? Y se vieran bien honorables, pero no lo son tanto. Dentro de los psicólogos, ¿sí se da o no tanto? Bueno, dos cosas ahorita. Una, no son 6 semanas porque yo no veo a la gente por 6 semanas. Yo lo veo en una semana, después lo veo en 10 días, luego en 2 semanas. Y así nos vamos, así nos acoplamos. Y es donde precisamente es dependiendo de la bronca y qué tanto la persona ponga de su parte. Porque al menos a mí me choca que me vengan a quitar el tiempo y me vengan a regalar el dinero. Me choca, neta, porque es como que recuerdo un señor dueño de una cafetería aquí. Vino y el señor yo quería que le dijera así, vas a hacer esto, esto, y así se va a resolver tu bronca. Así, Ah, neta, neta, sí. Y el señor muy fino, muy educado, o sea, bien, ¿verdad? Y, o sea, y quería que yo lo resolviera la vida y es de mi rey, no te voy a resolver la vida. Ah, no, no le gustó y el señor se fue, porque y ya él no resolví la regresó. vida. No, hay mucha gente que dice, viene, te jura y te perjura que va a poner aquí, le va a echar ganas y todo, y te cancelan y luego te reagendan y dejan de venir. Ahí se quedan debiendo consultas y todo, y bueno, ¿qué hago? Si no pagan, pues bueno, ni modo, A mí me pasó que yo ya no quería ir, ¿eh? O sea, sí me pasó muchas veces que ya no quería ir, pero en mi caso, por muy particular, Doc, fue porque me empezaba yo a cachar. O sea, yo me empezaba a ¿cómo? cachar. en- o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en terapia psicológica, pues sí, ¿no? Llegas y no, y le voy a echar todas las ganas, porque también le dije a la médico que me atendió, le digo, le voy a echar todos los kilos del mundo, pero conforme avanzaban las semanas y el tiempo, sí hubo varias veces, así ya siendo honesto, en donde dije, ya no voy a ir, pero porque me empezaba yo a cachar a mí mismo que muchos de los problemas que según yo iba a solucionar no eran de las personas a las que yo les adjudicaba ese problema. Entonces, cuando yo me empezaba a cachar que el del pedo era yo, ahí es a donde yo ya no quería ir. O sea, como que me molestaba sentirme expuesto, ¿no? Es como sentir que me estaban, ¿no? Entonces ya no quería ir yo con la doctora, ¿no? Porque decía, no mames, o sea, sí soy yo del pedo y no lo quería aceptar. Pero afortunadamente sí seguí yendo y pero ahorita que lo dije, ahorita que lo dice, me estoy acordando, sí es cierto, yo ya no quería ir muchas veces, muchas, o sea, yo creo que fácil unas 15 20 veces no quería yo ir, no quise ir, pero bueno, ahora, pero regresemos a la pregunta, ¿qué tanto se da eso de Malas la... praxis. Mire, sí hay, la verdad. De ahí puedo decir que sí. ¿Por qué? Vámonos para atrás otra vez. 2021. En agosto ya empiezo a trabajar en DIF de aquí. En el DIF veíamos muchas diferentes cuestiones, habidas y por haber, abuso sexual, violencia, ansiedad y depresión, intentos de suicida, todo era mi pan de cada día, neta, era mi pan de cada día. Yo atendía adolescentes y grupo de adolescentes y era algo bien complicado porque por el hecho de que muchas veces pues DIF de cierta manera como que te limita un poquito, como que haz hasta aquí, o haz esto y ya. Es precisamente lo que, ¿cómo decirlo?
conllevaba de que, am, pues, de la atención clínica. El asunto aquí con esto es que había muchos que precisamente no tenían ese orden o estructura o llámale como le quiera llamar, de lo que es una terapia, porque llegaba un punto en donde pues no eran cubículos, eran literal como paredes, así que llevaban hasta, no tapaban el techo, y yo podía escuchar, ejemplo, el de acá podía escuchar lo que yo estaba atendiendo, el de aquí, el de aquí, el de acá, éramos cuatro así como una tipo oficina, y mi coordinadora del departamento de psicología, que ella sí tenía su oficina cerrada. Y o sea, ya a un punto donde yo estaba en mi consulta, los ponía a escribir a mis consultantes, y a un punto donde se escuchaba como que, ¿por qué este güey de aquí al lado está diciéndole eso? O sea, neta, O sea, digo, se yo enteraba uno de sé todo el que chismecito. es que, digo, No, te digo, es inevitable, ¿no? O sea, si brinca el ruido, pues ¿qué hago, no? Ni modo que me tape las orejas y yo también estoy atendiendo. el asunto aquí con esto es que había muy buenos y había otros en donde decía como que, neta reina, como que regrésate o échate otra clase porque me lo estás encaminando y de repente me lo descarrilas bien feo. O sea, malas praxis sí, sí hay de educación especial aquí a una psicóloga la andaban quemando en Facebook por castigos físicos con niños de educación especial, era una casa que atendían aquí, era una escuela para niños con autismo que precisamente la casa, pésimas condiciones, humedad, moho, literal hasta en el patio había como perros sueltos y los perros ahí andaban atrás de los niños, o sea, gente que la cual pues le sacaba lana a los pacientes, o sea, no de lana de lana por fuera, sino de mucha lana al respecto de los tratamientos y cosas así. Am, gente la cual decía que solo ir a terapia era como platicar con una amiga. Hubo una persona, un paciente que yo atendí, que nomás vino como dos, tres consultas, que se quejó de mí, lo publicó ahí en Facebook, y yo como que, ¿qué te estás quejando? Ni tenías como 2 meses que no venías y vienes y te quejas, y es como que, ¿por qué? Porque yo en esa ocasión, porque hacía mucho calor como este ahorita en Nuevo Laredo, 40, 41 grados, andaba en short y crocs y una playera. Y no, al señor no le pareció poco profesional eso. Y es de, mi rey, he atendido de esta manera y la gente sigue viniendo conmigo. No me vengas a decir como que es poco profesional. I mean, una colega de sexóloga de Costa Rica, le mando un saludo, por cierto, es Saludos, Alicet. ella es buenísima. ¿Por qué? Por el hecho de que ella lo dice. Yo podría atender en chanclas, short y una blusa y voy a seguir siendo la mejor sexóloga. ¿Por qué? Porque soy doctora. O sea, literal, es como que tengo la experiencia, los años. O sea, ahora sí que la vestimenta creo que ya es lo de menos, ya muchas veces. Ojo, no estoy diciendo que debas de andar en fachas todo el tiempo, pero sí debe de dar una buena presentación uno al respecto. En mi caso, yo a veces lo tomo así por el hecho del calor, porque literal es mucho calor acá. Pero en otras ocasiones, pues claro, pues bien vestidito. Y ya. Yo fíjate que eso que estás diciendo, sí, yo apoyo mucho esto que comentas. De repente como que, y esto yo se lo atribuyo a la televisión y se lo atribuyo a las redes sociales. Hoy en día es muy fácil, tenemos como muy estereotipado o idealizado la imagen de lo que es el profesionalismo, el ser exitoso. Sí. Y siempre que nos hablan de profesionalismo, estamos acostumbrados, porque así nos lo hizo creer, según yo, la industria, esa es mi teoría, que tiene que ser alguien de corbata, alguien con un buen reloj, alguien con un buen traje, alguien con unos buenos zapatos, ciertas cosas o ciertos elementos, ¿no? Incluso podría yo atreverme a decir, porque he sido más de una ocasión víctima de esto, de también del racismo, ¿no? Que si es de cierto color de piel, no puedes ser exitoso y no puedes ser profesional, pero si eres de cierto color de piel, entonces sí. Entonces, a mí me pasa porque, por ejemplo, yo que me dedico al tema de la asesoría empresarial en materia de seguridad, fíjate que
me he dado cuenta, Doc, que los que más juzgan son los mismos escoltas, los policías, los militares, que dicen, ese güey, ¿cómo va a ser asesor? Velo en sus videos, siempre anda con una playera y siempre anda con unos tenis. Velo, ¿cómo va a ser asesor si siempre anda con su gorra? Ni la gorra se sabe poner, porque siempre por lo regular la uso hacia atrás, ¿no? Entonces, pero solamente con ellos. Porque, por ejemplo, con los Ujú. clientes, yo que me rozo con muchos empresarios, incluso en el tema del cine, con actores, con directores, con dueños de productoras, nunca he tenido ese problema. O sea, nunca me han señalado ellos que realmente son la gente que paga, que realmente son los que tienen el dinero y tienen el poder. Nunca me han señalado por esa forma de decir. Y al contrario, los conoces en el detrás de, o sea, detrás del escenario, detrás del escritorio de su empresa, y igual andan de jeans en el día a día, ¿no? O sea, el empresario cuando no tiene que estar en el corporativo, anda de pants, ¿no? Y anda de lo más fachoso posible Ujú. y no tiene nada que ver con el profesionalismo, ¿no? Entonces, en el mundo de la psicología, pues se me hace todavía hasta, o sea, no va a ir a dar una conferencia el doc, va a ir a escuchar y ayudarte a resolver tus problemas, güey, ¿no? A lo mejor el día que le hablen al doc para que se presente en una cumbre a hablar sobre salud mental, yo te apuesto lo que quieras que el doc no va a llegar con crocs y con short, ¿no? O sea, él va a llegar bien vestido, pero pues si es una consulta donde por el contexto específico de la situación se le dio de ir de chanclas porque tenía calor, ¿eso qué valor te puede quitar como psicólogo? Yo creo que ninguno. ¿No? O sea, ninguno. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. No en todas mis consultas andan Crocs y esto. Ya ves que tengo la chamba. O sea, soy maestro. Entro de 7:30 a 3 de la tarde y todo el día porque nos piden informales. O sea, nada de tenis, nada de nada. Ándate en zapatito formal todo el día. De aquí para allá y subo escaleras y baja y todo. Llego y yo me quito los zapatos y yo me ando en Crocs y si les digo a mis pacientes, discúlpenme porque ando en Crocs, ando en pantalón de mezclilla o con camisa, pero es porque ando cansado de los pies, o sea, ahora sí que explico también. Con algunos ya de tiempo, ya ahí sí, toda la confianza, pero con algunos nuevos, ahí sí, pues, tenis, botas vaqueras. Pero está bien, al final del día usted lo está diciendo, este es el espacio de confianza. Si al cliente se le Ujú. antoja llegar en Crocs también, pues ya en Crocs, este es tu espacio donde tú vas a estar a gusto y vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Si quieres llegar de Crocs, pues mientras no llegues encuerado, pues todo está bien, ¿no? Pero si quieres llegar de Crocs, también el cliente, creo que, o sea, creo que hay dos maneras de verlo. O sea, yo siempre lo he dicho, hay dos maneras de ver la vida. O la quieres ver con un pero o la quieres ver por un cómo, ¿no? O sea, si quieres verlo de mala manera, pero es que no sé qué, pero es que la chingada, y la otra es cómo, cómo lo soluciono, cómo lo mejoro, cómo lo hago más fácil, cómo, ¿sí me explicó? Entonces, va a haber siempre quien te vaya a criticar y que va a decir, es que el doctor se me hizo poco profesional porque no iba de Crocs, digo, porque no iba de traje, ¿no? Y habrá quienes digan, ah, qué rico, ¿no? O sea, yo si llego y veo a mi psicólogo en Crocs, yo diría, ah, no mames, qué rico, güey, para la otra me vengo también de chanclas, ¿no? O sea, yo así lo vería, yo, ¿no? Depende mucho también de la persona y dijeran por ahí, y de sus problemas de salud mental, ¿no? Ahora, Y esa persona, la cual se quejó, fíjese, el vato se sentía la gran cosa, la última coca del desierto, así, el único inigualable y que nadie lo podía hacer de alguna forma, porque el señor andaba cerca de una regidora, algo así, una diputada, no sé qué, en Tamaulipas, algo así. Y se sentía la gran cosa del desierto, así, lo mejor del mundo. dice Miguel Ángel Cornejo, decía Miguel Ángel Cornejo, el que está cerca del poder se vuelve poderoso. Entonces, el Ujú. estar cerca de una persona que de cierta forma tiene cierto poder, pues los hace contagiarse de ese sentimiento, que no siempre es una realidad, de ser poderoso, ¿no? Como soy amigo de la Sí. regidora, pues yo también soy la mera, vena, ¿no? Oiga, Doc, ¿alguna vez en su carrera profesional, en lo que lleva de su carrera profesional, le ha tocado Ujú. atender a usted un caso, o más bien,
¿cuál es el peor caso sin nombre, si se puede, si no también lo entendemos? El peor caso o el caso más triste, nostálgico, severo, que usted haya tenido que atender y que usted diga, no mames, este sí estuvo cabrón. Mm, Ay, Dios, me la puso difícil. Así que ahí le va. Fíjese, fue una pareja. Tiene ya 2 años, creo que los atendí. Ya no los volví a ver a ninguno de los dos. Ellos vinieron a terapia de pareja, se habían divorciado, se volvieron a intentarlo con terapia de pareja. Traían asuntos en donde precisamente, o sea, complicados, ¿no? Yo atendí primero la esposa de manera individual y, no, pues, ¿sabes qué? Nosotros nos casamos a los 18, tuvimos nuestro hijo, ellos tenían 27, 28 años, algo así. Él, cada que podía, ejemplo, íbamos a una reunión y él estaba echando el ojo a la esposa del amigo, a la novia, a esto, y me era infiel cada que podía. Y, o sea, siempre se peleaban, era complicado al punto donde este señor, recuerdo que en una pelea, no sé con qué asunto le en la cabeza, que básicamente la dejó medio, así Ah, la caray. dejó así tirada en el piso, así con charco de y este chavo pues todo arañado así de los brazos donde ella intentaba defenderse y no sé con qué le en la cabeza, vuelvo a repetirlo, y él la dejó, le habló a su mamá, él bien paniqueado, le tomaron fotos así de que viene para que vean que te defendiste o no sé qué, que te agredió la persona, e intentaron ocultar el cuerpo de esta persona, sabiendo que seguía viva, la echaron en una cajuela, algo así, de un carro, y se la llevaron, ¿para dónde? No sé. Pero sí, así el asunto muy complicado de esta muchacha lo que traía. Al final de cuentas, creo que ellos no siguieron juntos y ya, cada quien tomó su Por camino. favor, Fue, ¿no? Porque no la libra una segunda. fue muy complicado por el hecho de que ella seguía aferrada de cierta manera al hecho de seguir con esa persona, pero también era como que lo amo, pero también, oye, me hiciste tantas que, ¿sabes qué? Mejor vete. Y así siguió ese caso y pues bueno, ellos decidieron ya no regresar. Yo refería a uno porque no pude atenderlo y solo atendía a la esposa y, bueno, a la ex esposa y ya. Y fíjese que yo, no tiene mucho, ¿no? Que ahora que estoy como tomando otras decisiones de vida, porque yo sí soy mucho de iniciar nuevas cosas y estaba pensando en estudiar otra carrera, una posibilidad, ¿no? Lo platicaba yo, por ejemplo, con mi chava y me decía ella, es que hay varias cosas en las que eres muy bueno y en las que creo que podrías tener mucho potencial, independientemente del tema de la seguridad, ¿no? Entonces, uno de ellos estaba yo pensando en estudiar gastronomía porque me encanta la cocina también, me gusta cocinar, es algo que disfruto mucho, me da mucha paz, pero también lo pensaba en el sentido de decir, lo de hace rato, me identifico perfectamente, no quiero estar metido en una cocina cocinando para 20,000 personas que no conozco. Tampoco es como que me vaya a dedicar a eso, ¿no? Pero disfruto cocinar. Otra de esas era estudiar sociología, porque a mí siempre me ha apasionado y ahora ya con 36, casi 37 años me doy cuenta que le tengo, es algo que de verdad me apasiona mucho, el cómo cambian las formas, los pensamientos de una sociedad a través del tiempo y cómo cambia y evoluciona cada cultura. Es algo que siempre me ha apasionado, ¿no? Y la otra de ellas es que también mi chava me dijo, ¿y por qué no estudias psicología? O sea, ella que me conoce bien y que está conmigo en el día a día dice, o sea, tú eres bien obsesivo, o sea, puede pasar un mes y estás preguntando por qué el doc traía la playera gris y la cruz ahí en el cuello colgada, ¿no? Y a lo mejor nada más porque así era, ¿no? Y tú, no, tiene que haber un porqué, ¿no? O sea, a ese nivel.
Me dijo, entonces, ¿por qué no estudias psicología? Y entonces me quedé pensando, yo platicando con ella, le digo, es que fíjate que a pesar de que me intriga mucho la mente humana y en el por qué, porque yo siempre lo vuelvo a repetir, yo soy fiel creyente de que el 99% de las cosas que me suceden en el día a día son consecuencia de mis emociones, de mis pensamientos, o sea, de cómo me siento desde adentro. Entonces le digo, a pesar de que yo estoy convencido de que si se soluciona eso, se solucionan muchos problemas de la humanidad. También Ujú. es muy cierto que creo que yo no tendría las tripas, porque sí, tiene su cara bonita la psicología de decir, pude ayudar a alguien a mejorar su calidad de vida, ¿no? Pude ayudar, encaminar a alguien a solucionar un problema y a hoy estar en paz, pero también al mismo tiempo ha de tener su cara muy oscura. O sea, como usted lo dijo, casos de con los niños, casos de violencia doméstica, casos de, o sea, cosas tan fuertes que le digo, yo no tendría tripas para Delincuencia eso. organizada, ¿Mandé? O sea, delincuencia organizada también ha atendido a varios. exacto, el tema, o sea, es que no me quiero ni imaginar la cantidad de casos que le llegan a usted. En algún momento, eh, creo ya lo había platicado con usted, nosotros en parte de la empresa antes de que iniciara la pandemia, teníamos la tradición de llevar ayuda a niños en situación de calle y a ciertas comunidades en la Ciudad de México que no tienen ese acceso, ¿no? Digamos, los lugares, personas que están un poco marginadas. Y en algún momento, la última que pudimos hacer, de llevar ayuda, nos organizamos y llevamos ayuda a un aquí en el Estado de México hay unos lugares que le llaman los tiraderos del Bordo de Xochiaca. Son basureros gigantescos, gigantescos. Entonces nos organizamos y llevamos un poco de ayuda antes de la pandemia y dentro de eso se sumó mucha banda, ¿no? Y dentro de ellos hubo quienes dijeron, yo soy psicólogo, no tengo cómo apoyarte a lo mejor económicamente, pero te puedo apoyar llevando un poco de ayuda, consultas, ¿no? Ah, ok, pues lo que sumen es bueno. Y de verdad, ya al final del día, que ese día afortunadamente pudimos hacer reír a muchos niños y fue algo muy bonito, pero al final del día ya cuando empezamos a platicar por áreas, ¿no? Y a ustedes cómo les fue en esto, y a ustedes cómo les fue aquí, y a ustedes cómo les fue allá, me empezaron a platicar, obviamente sin lujo de detalles, pues de temas bien severos, de abuso, niños con problemas de mujeres, con problemas de parte de sus parejas, cosas así que digo, o sea, la verdad es que a mí se me revolvió tanto el estómago que dije, yo no podría con esto. Yo creo que también ser psicólogo no ha de ser trabajo fácil. O sea, porque estar cargándote todo eso, yo creo que por eso es que dicen que ustedes también tienen que estar yendo a terapia, ¿no?